Bien, hemos visto con ustedes el capítulo referido a dos capítulos que yo los he juntado, referidos a cultura, por una parte, y clases sociales, por otra parte. He mostrado en la clase anterior que estas cuestiones de alguna manera se vinculan. El asunto de las clases sociales es algo que todavía no se ha podido superar, salvo en países que todavía tienen un régimen comunista como el de Cuba, pero la verdad es que no se sabe muy bien cómo funciona aquello. Eh, el hacer que desaparezcan las clases sociales es una vieja idea ya desde antes de Marx, y hay gente que ha luchado por esto, pero esto de alguna manera, no lo vamos a desarrollar ahora porque es complejo, de alguna manera esto es difícil, muy difícil ahora. Ahora bien, vamos a otro tema. Recuerden que al fin y al cabo todos los temas están vinculados, no importa el orden que les demos. Yo les doy un orden especial, el orden que yo creo que debería ser, que no coincide totalmente con el libro. Quiero que veamos ahora el tema, el capítulo de prejuicios y estereotipos. Empecemos por ver qué es un prejuicio. Fíjense, la palabra prejuicio en sí misma no es negativa. Prejuicio es un juicio previo, y todos necesitamos tener un juicio previo acerca de algo. No conocemos algo, pero tenemos alguna referencia, y en base a esa referencia nos hacemos un juicio previo. Corresponde luego, si es posible, ir a la fuente, conocer aquella realidad, a ver si es como nos han dicho, a ver si es como yo me lo imagino. Y ahí confirmaré. Entonces ahí ya tendré un juicio, no un prejuicio. Un juicio que depende de mí, a ver, contactar la realidad. Ahora, si una persona tiene un juicio previo que dura mucho tiempo, desde su niñez hasta ser adulto, tenemos un problema acá donde el juicio previo, ¿no?, se ha formado como parte de la estructura de la personalidad de alguien. Y aunque esa persona después conozca cómo es, ¿no?, la realidad sobre la cual tiene ese juicio previo, la persona a lo mejor no reconoce esa realidad, ve la realidad con el juicio previo que ya tenía. Y esto es bastante preocupante en el sentido en que si hay personas adultas que no van a cambiar sus juicios previos, tenemos ahí ya un problema de discriminación o de odio. Es decir, tenemos algún elemento negativo, por lo general es así. Eh, entonces, un prejuicio, por lo general, se supera con la realidad. Es decir, sumergirse en la realidad sobre la cual uno tiene un juicio previo para ver si ese juicio previo coincide con la realidad o no. Ahora, como les digo, hay un tiempo para hacer esto. Ya en la juventud uno tiene que sacarse todos los prejuicios posibles. Entonces, en la juventud, ustedes son jóvenes, eh, hay que procurar conocer todo lo que se pueda conocer, leyendo, viajando, visitando gente, ¿no es cierto? Eh, digamos, en Estados Unidos tienen un juicio previo sobre la gente afroamericana. ¿Por qué? Porque los afroamericanos, afro, venían de África, fueron esclavos durante mucho tiempo en Estados Unidos. Abraham Lincoln les dio la libertad a los esclavos, pero a pesar de eso quedaron en Estados Unidos algunos grupos muy extremistas que todavía tienen el prejuicio en contra de la gente afroamericana. Han matado a mucha gente afroamericana. Para ellos matar negros es como una consigna, digamos, ¿no? Y eso dura hasta hoy, digamos. Parecería ridículo que uno diga, bueno, está bien, esas cosas pasaron apenas Abraham Lincoln tomó la presidencia,
porque todavía habían esclavos, los esclavos que trajeron de África. Entonces al principio la gente no quería percibir que sus esclavos dejaban de ser. Entonces siguió durante mucho tiempo este rechazo a aceptar a esa gente como algo normal, como algo normalizado. Algo semejante ha sucedido en América del Norte y también en Latinoamérica especialmente, con la gente de origen indígena. Es gente que ha sido eh, esclavizada, hay gente que ha sido maltratada, uh, pero no en la misma medida en que la gente afroamericana. ¿En qué se nota esto? En que los españoles y los criollos finalmente tuvieron relación con las mujeres indígenas, con las mujeres de los lugares de acá de América, cosa que no hicieron los blancos con los afroamericanos. Era muy difícil, no imposible porque ha sucedido, pero era muy difícil que los blancos se juntaran con mujeres afroamericanas. En cambio, ha sido mucho más frecuente que la gente española o criolla de acá se junte o se case incluso con mujeres de origen indígena, de origen autóctono de aquí. Y esto ha ido generando con el tiempo determinadas percepciones. Estas percepciones continúan al día de hoy, se ha modificado bastante. Han habido en Estados Unidos y en toda América leyes para proteger a toda la población, sin importar su origen, cosa que en sí misma yo considero que ya es un avance, porque antes habían leyes de discriminación, ¿no es cierto? Acuérdense que en Estados Unidos, hasta la época de John Kennedy, eh, que no es históricamente hablando muy lejos, hasta esa época había discriminación en los colegios y tuvieron que forzar algunas escuelas a admitir jóvenes afroamericanos que querían ir a ese colegio. Entonces hubo que emplear la policía, hubo que hacer una cuestión fuerte para que pudieran ser admitidos. No se olviden tampoco que eh, en las plazas, en los ómnibus, habían lugares para gente afroamericana, habían asientos específicos para ellos, ¿sí? Y ellos no podían usar los asientos que eran para blancos. En plazas públicas, en ómnibus, no podían tener los mismos asientos. Había una línea que separaba los asientos para la gente negra y para la gente blanca, así estaba puesto. Esto, evidentemente, cuando uno lo mira en retrospectiva, uno piensa que es una barbaridad. Pero el problema es que esto continúa, no se ha terminado. La discriminación sigue aún en todo el mundo, con respecto a todo. Evidentemente hay países que de alguna manera han ido superando todo esto. En Europa estaban los máximos discriminadores, pero los europeos están cambiando, porque está llegando mucha gente a Europa huyendo de sus tierras. Entonces llega gente de origen árabe, gente de origen afroamericano o africano. Entonces los europeos tienen que aceptar estas inmigraciones pensando, como se les ha hecho pensar, que mucho tiempo atrás los mismos europeos han contribuido a esta discriminación. Ellos han sido los primeros discriminadores. Teniendo a todo aquel que no fuera europeo era esclavo. ¿Mm? Lo cual es una barbaridad, por supuesto.
Entonces, este es un tema crucial cuando hablamos de prejuicios y estereotipos. Pero no se basa solamente en estas cuestiones que son muy visibles. Hay un montón de prejuicios. Fíjense, por ejemplo, el prejuicio de la gente judía. Hitler no quería a los judíos y armó toda una cuestión en contra de la gente judía. Y logró, escuchen esto, logró llevar prisioneros judíos a Alemania para eliminarlos. Logró matar a 6 millones de judíos. Esta es una cifra grande y es una de las matanzas más grandes que se ha hecho en el siglo XX. Y claro, uno dice, si miras a una persona judía, no tiene un color de piel que podría diferenciarse de la gente blanca, son blancos también, son inteligentes, la mayoría son trabajadores, y no habría por qué eliminarlos, o sea, ningún motivo, ¿no? Pero él logró convencer a mucha gente que eran un peligro para la humanidad, porque se apoderaban del comercio, de las finanzas, eran capaces de, con ese poder del dinero, poder causar problemas en un país, hacer especulaciones para que el país salga adelante o no, según les convenga a los judíos. Entonces, de alguna manera Hitler exageró esto, como si los judíos pudieran apoderarse del mundo o ya estuvieran apoderándose del mundo. Y culpó a los judíos, que esto es realmente extraordinario que la gente lo haya creído, ¿no? Culpó a los judíos de los problemas económicos de Alemania. Pero Alemania tenía problemas económicos porque los alemanes fueron los que iniciaron las dos guerras. La Primera Guerra Mundial la iniciaron los alemanes, ¿no? Perdieron. Y al perder, los países, especialmente Francia, Inglaterra, le exigieron a Alemania pagar gastos de guerra. Ustedes tienen una deuda con nosotros les hemos ganado, tienen que pagar. Y la obligación de pagar deudas de guerra dejó a Alemania en una posición de miseria, porque todo el dinero que podían tener lo tenían que emplear para pagar los gastos de guerra que ellos mismos habían ocasionado. Entonces hubo un momento muy difícil en Alemania que no lo podían controlar, hubo una inflación terrible, el marco alemán no valía nada, llevaban marcos alemanes en carretillas para comprar un kilo de pan, o sea, era una barbaridad. Entonces Hitler es uno de los que se enojó con esto, reaccionó y pensó, bueno, a alguien hay que culpar, ¿no? Y culpó a los judíos de todo esto porque eran los comerciantes. Pero de ahí a matar 6 millones de personas, ya hay una cuestión bastante dramática aquí. Matar 6 millones de personas por un prejuicio implica los prejuicios negativos, el poder destructivo que tienen. Un prejuicio, como les digo, es un juicio previo que no necesariamente es malo, no necesariamente es malo. A lo mejor yo creo que la población de un país son todos inteligentes, si voy y conozco el país y me doy cuenta que la mayoría sí son inteligentes. O tengo el juicio previo de que en tal país son muy trabajadores o son muy limpios. Y voy y conozco el país y sí son muy trabajadores, son muy limpios. Es decir, el juicio previo que tengo se confirma, ¿sí? Ya es un juicio positivo en el sentido en que ya conozco la realidad. Si no, seguimos en el juicio previo. Por ejemplo, acá en Bolivia hay mucha gente que tiene juicios previos y no se da cuenta. Entonces hay que preguntar, ¿qué piensa usted de los alemanes? ¿Qué piensa usted de los noruegos? ¿Qué piensa usted de la gente de Alaska? ¿Qué piensa usted de la gente de Irlanda? ¿Qué piensa usted de la gente de Escocia?
etcétera, etcétera. Entonces se le puede preguntar a mucha gente su opinión. Y la gente, sobre la gente que no conoce, por lo general opina bien. Sí, me parece que son trabajadores, he escuchado que son muy limpios, he escuchado que son ordenados. Entonces, él ha escuchado algo y lo retiene, y ese es el juicio previo que tiene. Que en muchos casos, como le digo, países lejanos, la gente tiene un juicio previo por lo general positivo. No conoce muy bien, pero ha escuchado, ¿sí? Y en general, la gente de Europa del Norte parece que es limpia, es ordenada, hace las cosas bien, ¿no es cierto? Si hablamos de Noruega, Suecia, Dinamarca, estamos hablando de países que aparentemente, visto desde lejos, están muy bien organizados, casi no hay delincuencia, no hay suciedad, hay orden. Entonces parece todo muy, muy interesante. Ahora, habría que vivir allá un tiempo para ver si esto realmente es así y hasta dónde, o qué cosas hay que no sabíamos que a lo mejor podrían ser no tan positivas. ¿Sí? Pero hasta que no vayamos, no lo podemos saber. Le preguntamos a gente que ha viajado y cada cual tiene una concepción según cómo le haya ido allí. Si una persona fue a buscar trabajo y no encontró trabajo, ha tenido una experiencia muy dura en un país extranjero y habla mal de ese país, pero habla mal porque él no consiguió trabajo, no consiguió adaptarse al país. Es una cuestión muy personal, digamos. Entonces, si yo le pregunto a alguien cómo es un país, lo que me va a decir es su experiencia, y su experiencia no es neutra, su experiencia es positiva o negativa, y en base a eso yo también voy a tener una, una visión positiva o negativa de ese país, no porque yo lo conozca, sino porque me han contado. Ahora, vean, cuando acá en Bolivia preguntamos a los estudiantes, vamos preguntando qué opinan de Francia o qué opinan de España, ya nos vamos acercando cada vez más, ¿no? Y cuando les pregunto ya de México y llegamos a Perú, a la Argentina, a Brasil, por ahí encontramos respuestas negativas. Por ahí encontramos respuestas negativas en el sentido en que los peruanos son así, los argentinos son así, los brasileños son así, con frases negativas, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué mucha gente tiene un, un prejuicio negativo, no positivo, negativo, sobre la gente que tiene más cerca y no así sobre la gente que está más lejos? ¿Por qué tiene un juicio positivo sobre los habitantes de Dinamarca, los daneses? ¿Por qué cree que los daneses son buenos? Ni él mismo lo sabe. Pero ¿por qué crees que los peruanos o los argentinos o los brasileños son malos? Ah, por esto y esto y esto. Ambas cosas son prejuiciosas, ¿se dan cuenta? Pensar que un país es perfecto y bueno porque lo tienes lejos y no has vivido ahí, entonces se escucha. Y pensar que los países vecinos tienen habitantes que son malvados, que son malos por algún motivo, también es un prejuicio negativo, porque en realidad la persona no ha viajado mucho, no conoce bien a las personas de ese país. Si hubiera viajado y hubiera tenido una experiencia agradable, pensaría bien, ¿no es cierto? Yo tengo una visión muy interesante de algunos pocos países que conozco, ¿sí? Chile, Brasil, México. Tengo una impresión muy buena. Perú, no tengo mala impresión de esa gente. O incluso gente que he conocido que ha venido acá a Bolivia, ¿sí? De hace años, no de ahora, de hace, no sé, 40 años atrás. Gente venezolana, muy interesante, que he conocido, gente que estudiaba filosofía, gente culta, muy, muy interesante. Eh, He conocido gente de Colombia, he conocido gente de México antes de viajar a México y he tenido buenas experiencias
con todas las personas. No he tenido experiencia como para tener una opinión negativa de nadie. Y en general, yo tiendo a tener una opinión positiva de todos. Hay personas que tienen una opinión negativa de todo por las dudas. Ellos dicen, no, la gente es mala hasta que yo vea que alguien es bueno. Es una forma de encarar la sociedad. Mi forma es diferente. Yo pienso que todas las personas son buenas hasta que me demuestren que son malas y a partir de ahí voy a cambiar. Pero ¿qué significa bueno o malo? Esto también tiene parámetros culturales. La cultura me dice a mí qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, si voy al África y encuentro mujeres desnudas o semidesnudas y hombres también semidesnudos, voy a pensar que es malo porque la moral, la moral que tenemos occidental que nos llega de Europa, es una moral muy estricta, muy rígida, que está influenciada por la religión católica o la religión protestante. La mayor parte de las religiones de Europa eh, son restrictivas, son muy violentas en cuanto a las cosas que prohíben. Y nosotros estamos influenciados por esto, ¿no es cierto? Es decir, nos gustaría ver una mujer desnuda, pero si vemos una mujer desnuda nos sorprenderíamos y podríamos hablar mal de esa cultura, eh, pensando que no han llegado a un grado de civilización como nosotros, que hacemos que las mujeres no muestren su cuerpo desnudo, nosotros hemos evolucionado aparentemente. Pero es una cuestión de costumbre, es una cuestión de cultural, o sea, no hay en realidad parámetros fijos, universales, sobre cómo deberíamos comportarnos. Y eso hace difícil el hecho de catalogar a personas o a países, a pueblos enteros. Esto es una barbaridad cuando se cataloga a todo un pueblo como este pueblo es malo o este pueblo es X cosa. Esas catalogaciones que hacen que se, que se dé un juicio colectivo sobre un pueblo, sobre una etnia, esto es malo, evidentemente. No nos permite pensar bien. Entonces, el estudio de los prejuicios y los estereotipos, ¿qué significa? Estudiar los juicios previos y el estereotipo. Estéreo significa repetición. Entonces, hay una tipología que yo la repito, ¿sí? Los indígenas son malos o los negros son malos, así dicho de manera muy simple y directa. Entonces, eso repetido muchas veces se transforma en un estereotipo, es algo que se repite. Entonces esa persona ya no tiene solamente un prejuicio, tiene un estereotipo además, que difícilmente lo va a dejar. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos vamos creando una especie de personalidad, digamos, cosa que es indiscutible, pero bueno, este, hablaremos después un poco de la teoría de la personalidad, pero nos vamos formando una personalidad a través de la cultura, de nuestros padres, de nuestros parientes, de nuestros amigos. Hay cosas que pensamos en común. Ya no es el pensamiento mío, nomás, sino que todos somos seres sociales. Yo también fui niño y aprendí a hablar, a leer, a escribir. Entonces aprendí a estar en la sociedad. No sabemos cómo es un niño sin cultura. No sabemos muy bien cuáles son las pautas, porque aún así pueden haber pautas. Pero un niño que todavía no ha tenido una educación discriminadora no es discriminador. Un niño normalmente, un niño blanco puede jugar con un niño negro o con un niño indígena. Los niños no tienen todavía la clasificación en su cabeza, pero a medida que van creciendo y según la familia que tengan,
aparece el sesgo discriminador. Y entonces el niño va absorbiendo por educación familiar ciertos valores. Entonces decir, la gente indígena es mala, o la gente negra es mala, o la gente asiática es mala, eh, el niño aprende eso. Y a veces esto se perpetúa por la cultura en la cual vive. Así como piensan sus papás, piensan en el barrio donde él vive, en la ciudad donde vive. Hay una tendencia a creer eso. Entonces, el niño aprende todo aquello y ahí lo único que podría cambiar o podría modificar un poco esta cuestión de estereotipos sería la instrucción, la educación en colegio. Ya en jardín de infantes se puede apreciar cómo hay niños que ya tienen estereotipos. Ojo, yo he dirigido un jardín de infantes durante muchos años, con niños de 3, 4 y 5 años. Y hay niños de 4 años que ya tienen instalado un sistema discriminatorio. Y no solamente discriminación con con otras etnias, con otras culturas, sino culturas más cercanas. Por ejemplo, un niño de Santa Cruz tenía prejuicios con los niños de Cochabamba. Y un juego que tenía ese niño era, se sacaba su cinturón y le quería pegar a sus compañeros. Decía, a ver, vamos a pegar estos collas. Así. Niño pequeño, vamos a pegar a los collas. Seguramente eso habla mucho de los padres del niño, ¿no es cierto? Tenemos nosotros que suponer y entender que los padres del niño son los que están haciendo que este niño tenga ese prejuicio. Y los prejuicios se forman en la infancia, por eso a veces es muy difícil dejarlo. Vean, muchos de nosotros aprendemos en el colegio el respeto por los demás. Entonces se forma a veces una doble personalidad. Hay una personalidad social donde nosotros hemos aprendido a respetar a todas las personas, pero íntimamente eso no está bien trabajado. Y yo puedo no respetar a una cantidad de personas íntimamente, sí exteriormente, pero puedo tener un prejuicio contra los discapacitados. Podría no gustarme la gente con ciertas discapacidades y tratar de no juntarme con esas personas, de no ayudarlos, de no hacer nada. Y aquí hay que invocar una cuestión que ya tiene que ver con lo clínico, que es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo diferente. Entonces, mientras logramos nosotros que una persona se parezca a uno, todo anda bien. Pero cuando hay personas muy diferentes, uno no sabe cómo tratarlas. Entonces, lo primero que hay es el miedo o el rechazo. Y esto puede pasar en personas de diferente condición social, de diferente grado cultural. Y como les digo, uno puede esconder bastante este tipo de actitudes, pero en algún momento sale esta actitud. La gente la quiere esconder, dice, no, no, yo soy amplio, no tengo, no tengo conductas discriminatorias. Sin embargo, es muy posible que sí. Es muy posible que la mayoría de los seres humanos tengamos patrones discriminatorios. Es muy usual, más usual de lo que se imagina la mayoría de la gente. Es decir, la gente tiene estos patrones, pero eh, la educación social hace que la gente no exprese esto. A lo mejor una persona
no quiere a la gente de origen indígena, ¿sí? Pero no lo va a decir, no lo va a decir, va a simular que acepta aquello, o va a simular que acepta a la gente africana o que acepta a la gente china o coreana o que acepta a la gente musulmana, etcétera, etcétera. Porque la discriminación puede venir por el lado religioso también, ¿no es cierto? Católico se siente muy superior a un judío o a un musulmán porque considera que la religión católica es más fuerte, es más clara, más directa, más poderosa y es la única que tiene la verdad. Lo mismo creen los musulmanes, lo mismo creen los judíos, lo mismo creen los taoístas, etcétera, etcétera. Entonces, la gente se ubica en un lugar mental y social. Social porque además, este, porque además, fíjense lo siguiente, ¿cómo yo puedo educar a mis hijos en algo que yo no creo? Entonces aquí viene un problema de doble discurso. Yo a mi hijo le puedo decir que hay que respetar a todos, pero a lo mejor mi hijo me escucha alguna frase suelta. Yo digo, estos negros que quieren, estos indios que quieren, en fin, puedo lanzar palabras gruesas contra gente en esta sociedad, contra judíos o contra negros, contra lo que sea, o contra personas de otros países. ¿Qué se creen los uruguayos o qué se creen los paraguayos? ¿Qué se creen los venezolanos? ¿Qué se creen los mexicanos? Puedo en un momento determinado tener un prejuicio con gente de un país, lo cual es bárbaro, ¿no? Porque en un país hay mucha gente y tú no puedes pensar que toda la gente es igual. No lo es, pero ya tienes el prejuicio. Y por ahí en algunas frases lo lanzas y tu hijo escucha esa frase. Ahora bien, lo que mucha gente no sabe es que si tú le hablas al niño directamente, el niño te escucha, pero no te cree. El niño cree lo que tú dices cuando no le estás hablando a él. Cuando los papás hablan entre ellos, el hijo escucha y eso él lo incorpora. No cuando le hablas al niño directamente. El niño te puede decir sí, pero puede estar rechazando lo que tú le dices. Pero cuando tú hablas con otra persona, el niño escucha y eso sí él lo incorpora. Porque dice, si mi papá está diciendo eso, es porque eso es cierto. Entonces incorpora esas verdades que no han sido dirigidas a él, sino a otra persona. Pero él cree que su padre tiene razón cuando habla con otros, no cuando habla con él. Él lo escucha, su papá, sí, papá, bla, 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 pero le rebota muchas cosas. Pero en cambio aprende muy bien aquellas cosas que el padre habla sin darse cuenta que su hijo lo está escuchando. Esas son las cosas que más adquiere el niño como educación. O sea, la educación que recibe el niño es una educación lateral inconsciente. Los padres no saben lo que dicen y no saben que el niño escucha y no saben que el niño aprende todo aquello que no tiene que ver con las reglas firmes que los padres quieren imponer, porque ven que a veces hay contradicción con sus mismos papás. Como mi papá habla mal de los negros y me dijo que hay que respetar a los negros. Entonces, si mi papá habla mal de los negros, por algo debe ser, ¿no? Por algo debe ser. Entonces el chico incorpora todo lo negativo, los prejuicios negativos se incorporan rápidamente. Hay prejuicios positivos también, que podrían ser incorporados y que a lo mejor equilibran otras cuestiones, pero si son prejuicios,
hay que considerar que eh, son prejuicios mientras no estén confirmados. Generalmente la gente que tiene prejuicios sobre algo es porque no conoce ese algo, no lo conoce bien, no lo conoce de cerca o no ha estudiado sobre el punto. Por eso tiene prejuicios. Cuando la persona conoce la realidad, se le escapan, se van muchos prejuicios de su mente. Por eso el conocimiento de lo real, el conocimiento de la realidad cotidiana es muy importante. Por eso es importante que los niños o los jóvenes viajen mucho, que tengan amigos de todas las edades y de todas las culturas posibles. Ese contacto hace que los niños tengan un criterio más amplio sobre el hecho de tener amigos o enemigos, ¿no es cierto? Obviamente estas cosas son muy difíciles de cambiar a nivel social. Socialmente se establece a lo mejor un prejuicio que puede durar mucho tiempo por cuestiones históricas. Por ejemplo, si, si hay gente boliviana que odia a los chilenos porque eh, hubo una guerra y le impidieron el acceso al mar a Bolivia. Entonces los chilenos son malos porque hubo una guerra injusta y los chilenos nunca le han permitido a Bolivia tener acceso al mar. Se ha hecho de forma diplomática y todo, pero no hubo caso. Entonces puede haber gente que tiene resentimiento contra la gente chilena por ese hecho histórico que termina en una falta, ¿no es cierto? La gente no puede llegar al mar, no tiene acceso al mar porque Chile lo ha impedido. Y los chilenos, por supuesto, aquí viene la otra parte interesante que mucha gente boliviana no sabe. Los chilenos están convencidos de que Bolivia nunca tuvo acceso al mar. Ellos están pensando que todo ese terreno que Chile conquistó en la guerra ya lo tenían desde antes, ya era suyo, y que Bolivia no tenía acceso al mar. Entonces los chicos crecen pensando en ese tipo de cosas. Los chicos de Bolivia pensando que los chilenos son ladrones que les han quitado el acceso al mar. Y los chilenos pensando que los bolivianos son tontos porque no se dan cuenta que no les quitaron ningún acceso, sino que Bolivia no tenía acceso al mar históricamente. Sabemos, una vez estudiado el asunto, que los chilenos mienten con respecto a esto. Bolivia sí tenía acceso al mar y le fue quitado en esa guerra del Pacífico. O por ejemplo, las Islas Malvinas eran argentinas y siguen siendo históricamente argentinas, pero en la época de Rosas, 1840 y tantos, por ahí, eh, los, primero los franceses y después los ingleses invadieron las Malvinas. Y las invadieron y se las apropiaron. Ahora bien, si uno mira el mapa, se da cuenta que las Islas Malvinas están muy lejos con respecto a Inglaterra, pero están muy cerca con respecto a la Argentina. De manera que una razón geográfica simple hace que esas islas estén bajo el dominio argentino. Pero los ingleses la tomaron y no la van a soltar. Ya hubo una guerra mal dirigida, por cierto, eh, donde los ingleses le ganaron a la Argentina. Y a partir de esa guerra es más difícil que la Argentina ahora haga una guerra de reapropiación de la isla. Ya es imposible porque habiéndolo hecho y habiendo los ingleses ganado esa guerra, ahora los ingleses han armado toda una suerte de cuestiones militares en las Islas Malvinas para que no las tomen nunca más. Así que se han apropiado. ¿Algún prejuicio contra los ingleses? No, hay gente que no tiene prejuicio contra los ingleses en la Argentina, pero hay mucha gente que sí. Los ingleses nos han quitado las Malvinas. Incluso hay prejuicios entre Argentina y Chile por muchos motivos, pero se agregó el motivo de la guerra de las Malvinas.
porque todos los países latinoamericanos le ofrecieron ayuda a la Argentina, menos Chile. Chile le dio ayuda a los ingleses. Chile permitió que los ingleses usaran sus aeropuertos para reabastecerse. Entonces eso genera más bronca, digamos, en la gente argentina. Entonces la gente argentina que ya tenía algún prejuicio contra los chilenos, acentúa ese prejuicio. Ahora yo he conocido mucha gente chilena, he hecho viajes a Chile y tengo muchos amigos. Y no me alcanza ese prejuicio. Además, ¿qué pasa si no tenemos las Malvinas? No pasa nada. Hay que ocuparse del resto del país, que es grande, ¿no es cierto? Si medimos la longitud de la Argentina desde el punto más del norte hasta el punto más extremo del sur, esa longitud es la misma que hay entre el punto más extremo de España y Rusia. Es decir, abarca toda Europa. La longitud de la Argentina, puesta horizontalmente, abarca toda Europa. Porque Europa es pequeña, los pueblos europeos son pequeños, no son grandes. Durante mucho tiempo, mucha gente creyó que Europa era algo grande porque los europeos se encargaron incluso hasta de dibujar los mapas más o menos falseados. Pero los mapas nuevos marcan que Latinoamérica y África son mucho más grandes de lo que los mapas europeos decían, mucho más grandes. Europa es pequeño, son varios pueblos pequeños que se le han pasado peleando entre ellos durante siglos, hasta que llegaron a la Segunda Guerra Mundial y después de semejante estúpido desastre, por fin los europeos dijeron, bueno, basta, y empezaron a hacer el mercado común europeo y lograron la Unión Europea para no volver a tener guerras dentro de Europa. Pero los europeos se han apropiado de la mayor parte del mundo y ellos mismos han creado aquí o allá estereotipos. El estereotipo de que los indios de la India, ¿no es cierto? Porque la palabra indio debería reservarse solamente para la gente que vive en la India. Una persona de la India sí es un indio, la gente de América no. Lo que pasa es que los primeros españoles que llegaron acá pensaron que habían llegado a las Indias, como ellos decían. Pensaron que habían llegado a la India, a Japón, toda esta zona. Pero resulta que no, esto era un continente aparte. No tenía que ver con los continentes más asiáticos. Hasta que se dieron cuenta de que esto era un continente nuevo. Pero aún así, le llamaron Indias Occidentales, a diferencia de la otra India que le llamaban las Indias Orientales. Entonces, eso persistió. Todavía creo que hay un museo en España, el Consejo de Indias, donde hay un montón de documentos del Consejo de Indias, es decir, documentos que habían acerca de todo lo que pasaba en las colonias de América, informes de los virreyes, informes de la gente que estaba gobernando acá. Con esa cantidad de informes, existe todavía en España un sitio donde esos documentos se guardan, de cómo se gobernaba acá en América a nombre de España. Pero todo esto, estas idas y venidas de pensamientos colectivos, es peligrosa por una parte, porque, como les digo, nos llenan de prejuicios, juicios previos a favor o en contra de algo.
Por otra parte, es inevitable. Ya les dije, los prejuicios son inevitables en el sentido en que si yo no conozco algo, personalmente, tengo que leer acerca de esto, escuchar acerca de eso, escuchar a las personas que han viajado, ¿sí? Vos conocés Rusia, ¿y cómo es Rusia? Contame. Estuviste por Moscú, caminaste por las calles de Moscú, ¿cómo es la gente rusa? ¿Cómo se comporta en su país? ¿Qué cosas interesantes hay para ver? Entonces, preguntamos y nos formamos una idea. Y esa idea que nos formamos debería confirmarse o no visitando Rusia. Mientras tanto, yo no puedo decir que conozco Rusia. Puedo ver películas, puedo leer libros acerca de esto, puedo escuchar comentarios de personas que han viajado, pero no es mi experiencia personal. Solo la experiencia personal puede ser la definitiva, digamos, como para que yo tenga un juicio correcto acerca de algo y no un juicio derivado de literatura o de películas o de personas que han viajado, porque eso no es la verdad, no es la realidad. En la realidad uno tiene que ir y conocer y tener experiencias. Pero ojo, si tú vas a Rusia y tienes una experiencia mala, porque fuiste sin el dinero apropiado, tienes que ver cuánto dinero necesitas para vivir en un país, aunque sea 15 días. Si vas con la posibilidad de tener problemas y tienes problemas, entonces vas a tener una opinión negativa de ese país. No me gusta Rusia, me pasó esto y esto y esto y esto. Pero los rusos no tienen la culpa de que te haya pasado eso. La culpa la tenés vos. Vos te fuiste sin dinero suficiente, te fuiste sin ropa suficiente sabiendo que en Rusia puede hacer muchísimo frío. Te fuiste sin saber muy bien el idioma, creyendo que con hablar inglés los rusos ya te van a aceptar todo. Entonces, una persona tiene que prepararse antes de ir a un lugar responsablemente y entonces ir a conocer tranquilamente el lugar. Y después puedo decir, no, tuve un viaje interesante, conocí mucha gente interesante y me gustó ir al país. Pero si una persona va a un país no preparada y tiene una experiencia negativa, va a tener un mal pensamiento sobre ese país, que es una cuestión estúpida, porque tiene que ver más bien con una experiencia negativa de él personalmente en ese país. El país no es lo que él dice que es. Ese país puede ser mucho más amplio, generoso, rico, interesante. Pero como a una persona le fue mal, en lugar de decir, me fue mal porque yo hice mal las cosas, dice, no, ese país es malo, he tenido una experiencia terrible. Pero es la experiencia de él, es la experiencia de él. Entonces uno puede tener una experiencia personal positiva o negativa, pero eso no debería afectar lo que es el verdadero conocimiento del país. Y bueno, a mí me fue mal porque cometí tal error, pero el país es muy lindo, hay gente muy interesante. Esa sería una opinión más equilibrada, ¿no es cierto? Donde los prejuicios por cosas que nos han dicho o por cosas que nos han pasado tienen que ser superados. Yo no puedo decir los venezolanos son malos porque yo he conocido gente venezolana mala. No, loco, espera, anda a Venezuela y conocí gente. O la macana que conociste gente mala. Yo he conocido gente venezolana muy buena. ¿Sí? Tuve una enamorada venezolana. Y muy bien, la pena es que ella no podía vivir en Bolivia ni vivió en Venezuela. Entonces, este, hubo un tiempo nomás de romance, pero nada más. Pero a través de ella tuve una visión hermosa de lo que era su país. La Venezuela de hace muchos años atrás, desde luego.
Y bueno, entonces, este problema de los prejuicios y estereotipos, ¿cómo se arregla? Se arregla con educación. La educación es fundamental para romper los prejuicios. Educación primaria y educación secundaria. Porque es la edad, la escuela primaria y secundaria, donde se forman los estereotipos. Esa es la edad. Entonces, mientras menos estereotipos tengamos, mientras más conozcamos, o mientras más amplitud mental tengamos con respecto a todo lo que nos rodea, va a ser mejor para nosotros. Tener una conciencia amplia, libre, acerca de cómo es el mundo, es hermoso porque te da libertad para hacer cosas. En cambio, un prejuicio negativo, ¿no?, sobre un país, sobre una población, sobre cualquier cosa, ya te invita a no conocer bien aquello. Ya el prejuicio negativo como que ya marca una cuestión disruptiva, una cuestión que no permite que uno se haga cargo de la verdad del otro, de la verdad de un lugar, de una situación. Por supuesto, les repito, cuando uno va a otro lugar a conocer un país, a conocer algo, uno tiene que ir muy bien preparado, saber a dónde va a ir uno, saber si tiene para comer, si tiene amigos. Hay que fundamentar bien un viaje, no hay que viajar tontamente. Pero al viajar y conocer cada vez más cosas, las personas se vuelven menos prejuiciosas. De manera que los viajes son una manera muy linda de romper los prejuicios. Muy linda. Porque la gente conoce otras culturas, se da cuenta que la gente de otras culturas tendrá otras costumbres, pero esas costumbres en conjunto hacen que esas personas sean buenas, sociables a su manera, ¿cierto? Y se aprenderá que hay varias maneras de vivir y de convivir. No es la que conocemos nosotros, ¿cierto? Yo conozco una manera de vivir y de sentir y todo esto transmitida por mi familia, mis amigos, mi entorno. Pero hay otras maneras de vivir, hay otras maneras de pensar que merecen ser consideradas porque son tan legítimas como la mía. Entonces yo voy a otro país, voy a enterarme de cómo es esa cultura. Y no puedo ir prejuiciosamente, no puedo ir ya esperando saber algo malo porque ya presiento que eso es malo. Entonces, eso no permite conocer. Para conocer algo hay que ir con la mente abierta. Si no, no se conoce. Es decir, si uno va a ver algo que nunca vio y lo va a ver con lentes especiales para decir que es lindo o es feo, ya no se conoce. Se proyecta una imagen interna sobre aquello que estás viendo. Y esa imagen interna que proyectas es el estereotipo. Es el prejuicio que no te permite ver la realidad. Entonces, una manera de romper el prejuicio no es solamente ir a conocer los lugares o conocer aquella cuestión sobre la que tienes prejuicio, sino separarte de ese prejuicio, aunque sea por 15 minutos, ir y ver y no opinar, no juzgar, ver y aprender, ver y aprender. Esta es una forma, creo yo, la más perfecta para romper los estereotipos. Si ustedes quieren hacer un paréntesis, como dice la fenomenología, haces un paréntesis sobre todo lo que crees saber acerca de un fenómeno y vas y te metes con el fenómeno mismo, sin juicio previo, sin juicio previo. Entonces conoces. Entonces para conocer hay que limpiarse la mente de todas las cosas que nos han dicho acerca de esto. Porque si vas con el prejuicio nunca vas a conocer. Si yo creo qué sé yo, creo que los italianos son malos, que son todos mafiosos, que la mafia y todas las organizaciones más terribles se dan en Italia y por lo tanto no conviene ir a Italia o hay que tener cuidado, son todos asesinos. Y obviamente esto no es así, obviamente no es así.
Italia hay mucha gente interesantísima. Italia ha sido la cuna también del Renacimiento. Entonces, no se puede pensar que todo es como te dicen que es. Si has visto la película El Padrino o has visto alguna película semejante, te queda la idea de que todos los italianos son mafiosos. No es cierto, no es cierto. La mafia, la camorra, hay varias organizaciones delincuenciales que están en Italia, sí, y en otros países también. También hay este tipo de organizaciones siniestras en Rusia, en Japón, en muchos lugares. Siempre hay este tipo de organizaciones. No es solamente Italia. En todas partes hay estas organizaciones delincuenciales que están, como se suele decir, al margen de la ley. Pero eso no significa que tú puedas juzgar a toda Italia por esto, o juzgar a toda España por esto, o juzgar a todo Estados Unidos por esto. No puedes hacer esta totalización que es muy cómoda. Ojo, es muy cómoda. ¿Sí? Cuando ustedes estudian Psicología Social 2, si lo estudiaron conmigo, podemos ver otros temas también globalizadores para ver cómo nuestro cerebro ubica una totalidad y, y cree confirmarla después en la realidad. Esto es verídico y es dramático porque parecería que no se sostiene la realidad tal como es en las personas que queremos ver la realidad tal como la queremos ver y no como es. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos luchó contra Japón y tomaron presos a varios japoneses en Estados Unidos que no estaban haciendo nada. Hicieron un campo de concentración para japoneses. Y mucha gente no supo esto durante mucho tiempo, hasta que se reveló que en la Segunda Guerra, mientras había este enfrentamiento de Estados Unidos con Japón, en Estados Unidos hicieron, hicieron campos de concentración para japoneses que no habían hecho nada, que no estaban haciendo nada en contra de Estados Unidos, estaban viviendo ahí. Y paralelamente, la televisión de esa época, las radios de esa época, los periódicos de esa época, hablaban mal de Japón todo el tiempo. Entonces los japoneses eran malos, terribles, se buscó todo lo que puede ser negativo con respecto a los japoneses. Toda la estructura negativa que un país puede poner en marcha para desprestigiar a otro país se puso en funcionamiento. Y apareció una tremenda carga discriminatoria contra los japoneses. Hasta que Estados Unidos ganó la guerra porque lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón, lo cual es un crimen histórico que los norteamericanos no van a poder borrar nunca, jamás de su historia. Hay muchos crímenes que ha cometido Estados Unidos que no los va a poder borrar porque están históricamente comprobados. Eh, y uno de ellos es las 2 bombas atómicas en Japón. Pero después vino la paz, se terminó la guerra, y en la paz los norteamericanos, para no sentirse tan culpables, ayudaron a Japón a recuperarse económicamente. Y los japoneses, muy disciplinados, se recuperaron económicamente y llegaron a tener las industrias que estaban en manos de los norteamericanos, se las compraron a los norteamericanos. Ya pasaron a ser industrias japonesas. Y no solamente eso, sino que los japoneses empezaron a vender productos que en su tiempo eran muy lindos y muy baratos y eran más pequeños. Y no solamente crecieron económicamente y recuperaron las fábricas para ellos mismos, se las compraron a los norteamericanos, sino que además hicieron inversiones en Estados Unidos. Entonces ya llegó un momento en que había empresas japonesas en Estados Unidos. Y los yanquis no pudieron decir que no, porque comercialmente ellos estaban abiertos a todo el mundo.
con tal de que hubiera algún negocio capitalista, ellos no podían negarlo porque ellos creen en el capitalismo. Así que hubo empresas japonesas en Estados Unidos. Y Japón se recuperó de tal manera que ahora es uno de los países más ricos del mundo. Todo es carísimo en Japón, todo. Es difícil vivir en Japón, económicamente hablando. Los japoneses, ustedes han visto, sufren de terremotos con mucha frecuencia. Pero ¿qué pasa? Si ustedes han visto noticieros o documentales, habrán visto que en Japón, aunque haya un terremoto, la gente es disciplinada igual. Entonces hay filas para darle de comer a las personas. Y las personas están en la fila y respetan la fila. No hay problema. No es como en Latinoamérica que a lo mejor viene un camión con alimentos y la gente va al ataque del camión. ¿Sí? Los más fuertes agarran más alimentos y los más débiles no pueden agarrar. O sea, el comportamiento latinoamericano en eso es salvaje, o sea, no habría otro nombre. Claro que la palabra salvaje también implica que es gente de la selva, digamos, eso también es un prejuicio. Pero digamos que tiene un comportamiento muy desordenado y muy violento. Sin embargo, eh, después de un terremoto que hubo en Haití, terremoto y después vendaval, un huracán, eh, fueron personas de la Cruz Roja y personas del Ejército de Paz. Y acá un amigo mío preparó a los chicos bolivianos que iban a ir con ese ejército de cascos azules eh, para ayudar en Haití. Y fíjense, los chicos bolivianos que fueron allá supieron organizar todo lo que hacían. Para darle comida a las personas los pusieron en fila, les dieron uno a uno. Es decir, los alimentos que llegaban, ellos los convirtieron en comida, ellos mismos hicieron la comida y les repartían la comida ya hecha a las personas puestas en fila. Es decir, organizaron todo perfectamente. Y el Comité Máximo de las Naciones Unidas envió una felicitación al gobierno de Bolivia por el comportamiento de esos chicos bolivianos que fueron, asesorados por un amigo que tengo en Santa Cruz. Entonces, sí se puede poner orden. A lo mejor Bolivia, dentro de Bolivia no hay orden, pero estos chicos se los formó para que sean ordenados y fueron y demostraron cómo podían hacer orden, ¿sí? Nada menos que con la comida para gente sobreviviente. Entonces, ¿se puede poner orden? Se puede. Un país puede mejorar, puede. Un país puede desmejorar también, lamentablemente. Que las migraciones tienen efectos, sí, señor. Argentina recibió a principios del siglo XX poderosas migraciones de Italia y España especialmente, y también de otros países. El gobierno argentino abrió la inmigración, pensando que iban a venir alemanes, ingleses, pero no, vinieron italianos, españoles. He tenido abuelos italianos, españoles, gente nacida en Italia, gente nacida en España. Mi abuela paterna, por ejemplo, era española, de Málaga, de un pueblito que se llama Ronda, que ahora ya no es un pueblito, es una ciudad grande. Uno de mis abuelos era de España también. Eh, y en la Argentina yo he conocido desde niño gente de todos los países porque esas inmigraciones quedaron dispersas por toda la Argentina y por ahí entre los amigos que yo tenía habían chicos cuyos padres o abuelos eran italianos o eran españoles o eran de origen ruso o de origen musulmán o de origen árabe no musulmán.
este, o de origen de otros países. También habían chicos con ascendencia más bien francesa o inglesa. Así que para mí, desde niño en la Argentina, no ha sido difícil para nada el poder conocer a gente que venía de otro país, a los papás de mis amigos, que nos contaban cosas que ellos habían vivido en sus países, nos contaban de la guerra, habían vivido la Segunda Guerra Mundial y después se vinieron a la Argentina. Entonces yo he crecido en un ambiente donde no me era nada difícil comunicarme con gente de otros países que estaban ahí. Entonces no me ha sido difícil el hecho de convivir con gente de otros países, no solamente con mis amigos, sino con los padres o abuelos de mis amigos, que nos contaban, como les digo, cosas. Este, papá de un gran amigo era judío y vivía en Rusia, su mamá, la mamá de mi amigo también. Eran de diferentes partes de Rusia, pero se conocieron en la Argentina y ahí se casaron. Y nos contaban cosas de su niñez, cómo era esa parte de Rusia donde vivían en su niñez. Entonces yo he crecido conociendo indirectamente y a veces directamente muchas cosas acerca de Europa o de Asia por la gente que estaba allí. Entonces, de alguna manera esto me hizo bien y mal. Bien me hizo por conocer otros países, otras costumbres, otros idiomas, y mal porque la educación argentina, la que yo recibí, era muy europeísta, muy occidentalista. Entonces llegamos a conocer muy bien, estudiando, todos los países de Europa, los países, las capitales, los ríos, etcétera, 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 las costumbres, la literatura, todo acerca de Europa y nada acerca de América. O sea, tuvimos un libro sobre la historia colonial americana, pero nada más. Pero no sabíamos qué es lo que pasaba en Bolivia o en Perú, no sabíamos qué pasaba en Ecuador, no sabíamos qué pasaba en Colombia, en Venezuela. Para nosotros eran países lejanos, pero no eran lejanos, estaban ahí al lado. Si Bolivia estaba al lado de la Argentina, y a nosotros Bolivia nos parecía algo extraño, lejano. ¿Qué será Bolivia? ¿Cómo serán los bolivianos? ¿Cómo será todo esto? Y eso es impresionante, no conocer a los países vecinos que tienes al lado y sí conocer mucho de los países europeos que están lejos y con los cuales no tienes nada que ver en último caso, porque ya la Argentina fue haciendo su propia cultura. Sin embargo, toda la educación era europea, había que conocer Europa. Y yo conocí bien todo lo que era la parte teórica, ¿no? Tal es así que alguna vez alguna persona francesa le discutí algo sobre la historia de Francia y le gané yo. Tuve que llevar un libro y decir, ve, esto fue así. ¿No es cierto? O sea, yo sabía más historia de Francia que un francés. O por ejemplo, con una persona que le gustaba la literatura y todo esto, hablamos de un gran filósofo, Bertrand Russell, filósofo inglés. Y yo le dije que también había escrito unas novelas. Y esa persona dice, no, jamás he escrito novelas, Bertrand Russell. Sí, he escrito novelas. Así, 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 así. Es decir, yo conocía más cosas de Europa que muchos europeos. Y esto es por la educación que hemos recibido en la Argentina, una educación europeísta total. Y eso es malo, es decir, es bueno en el sentido de que alguna cultura se tiene, pero es malo en el sentido en que nos han inculcado una cultura prejuiciosa, donde no había por qué saber nada acerca de Bolivia, de Perú, o sea, teníamos ideas relativamente folclóricas sobre esto, pero no la realidad. Así que cuando yo vine a vivir a Bolivia, recién entendí que era Bolivia, recién. Y a partir de entender Bolivia, ya uno puede entender Perú, Ecuador, uno puede entender otros países.
desde Bolivia hasta México, hay un tipo de cultura latinoamericana que no había nunca en la Argentina. En la Argentina tenemos una cultura europea. Pregúntate tú, ¿para qué? ¿Acaso íbamos a vivir en Europa? No, estamos viviendo en Latinoamérica. Pero tuve una cultura prejuiciosa, cultura europeísta. Entonces después uno piensa que la cultura de Argentina es superior al resto de Latinoamérica porque nosotros tenemos acceso a una cultura europea muy directa, mientras que el resto de los latinoamericanos se han quedado con sus culturas autóctonas, indígenas, bla, bla, bla. ¿No? Y esto ha generado también un prejuicio, el prejuicio de que el argentino sabe más, conoce más, es más educado. Cuestión totalmente prejuiciosa, porque yo acá en Bolivia he conocido gente con mucha cultura, con mucha educación, con mucho conocimiento, mucho mayor que cualquier persona de la clase media argentina que yo conocí. Entonces, ¿superioridad dónde? ¿Quién contra quién, digamos? Por lo tanto, cuando uno estudia los capítulos sobre cultura y clases sociales, hay que agregar inmediatamente este asunto de los prejuicios, porque los prejuicios se dan mucho en diferentes culturas o en diferentes clases sociales. El prejuicio de que tal persona es pobre y por lo tanto yo no puedo acercarme a esa persona porque no tenemos ningún lenguaje común. Esta persona no lee. ¿Qué voy a charlar con esta persona? Wow, ¿acaso hay que leer mucho para tener alguna conversación? ¿Acaso no hay miles de temas para conversar? En Argentina yo tenía unos tíos que ya fallecieron, eh, que no leían, no les gustaba leer. Y un día estando en la casa de ellos, porque iba frecuente a la Argentina yo a visitar, me desesperé porque no tenía ningún libro a mano. Y empecé a leer la guía telefónica, porque tenía que leer alguna maldita cosa, lo cual es gracioso porque ¿qué diablos vas a aprender leyendo en la guía telefónica? Pero tenía yo la sensación de que si no leía algo, lo que sea, iba a estar inquieto. Y finalmente me compré revistas, algunos libros. Eh, entonces hay que ver las costumbres que uno adquiere y cómo esas costumbres chocan con otras costumbres. Pero no es que las otras personas que tienen otras costumbres tengan una costumbre mala, ¿no? Y yo solamente tengo la parte buena. No, no. Toda persona debe ser respetada, toda cultura debe ser respetada, todo país debe ser respetado, porque ahí estamos todos los seres humanos que estamos. Eso de personas mejores o peores, o de culturas mejores o peores, o de países mejores o peores, es parte de una estructura prejuiciosa que tenemos y que yo entiendo, es decir, la gente se tiene que diferenciar en algo. Hay valores que se transmiten, está bien, necesitamos que nos transmitan valores, necesitamos valores para poder manejarnos en el mundo. Y poco a poco vamos aprendiendo dentro de esos valores qué es bueno y qué es malo. Ahora, lo que tenemos que seguir aprendiendo, especialmente cuando se trata de alumnos de psicología, es abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón y abrir toda nuestra predisposición para entender y comprender otras culturas, otras realidades, y no pensar que nosotros tenemos la única verdad, no pensar que podemos despreciar a otras personas porque no saben lo que yo sé, porque a lo mejor las personas saben cosas que yo no sé y a lo mejor son cosas muy interesantes. ¿Por qué yo voy a pensar, por qué yo voy a ir a África buscando gente intelectual? Que también la hay. Han habido y siguen habiendo grandes intelectuales africanos, pero
Si yo voy buscando grandes intelectuales y encuentro gente campesina, como puede suceder acá en Bolivia también, y me encuentro con que esa gente campesina no entiende, no sabe nada de la cultura occidental, yo digo, ¿qué voy a hablar con esa persona? Suponiendo que yo hable el idioma de ellos o que ellos hablen mi idioma. Y sin embargo, hay algo importantísimo para conversar, y es, enséñame tu país, cuéntame las costumbres que hay en tu país, cuéntame a ver qué hacen con respecto a esto y esto y esto y esto. Y aprender una cultura ajena a la propia es maravilloso, porque te amplía la mente, no solamente la mente, te amplía el corazón también. Entonces los prejuicios son malos cuando dan un carácter negativo sobre algo que uno no conoce. Podemos ver que hay a lo mejor prejuicios positivos. A lo mejor ustedes pueden decir, puede haber prejuicios buenos. Sí, puede haber prejuicios buenos, pero lo mejor es no tener prejuicios. Lo mejor es ir al conocimiento de algo directamente, sin prejuicios, porque si no lo conoces, no puedes ir a conocer algo si previamente ya crees saber qué es ese algo. Entonces no vas a conocer el algo, vas a confirmar tu creencia sobre ese algo. Y la confirmación de las creencias no te ayuda porque no conoces nada. Puedes ir a un país y volver y no haber conocido ese país, porque fuiste con el prejuicio de cómo es la gente allí. Fuiste y volviste con el mismo prejuicio. Mal hecho. Tienes que ir a conocer un país sin prejuicios y conocer cómo es la gente, conocer esa realidad. Una cosa interesante que nos ha pasado en Latinoamérica es que se desarrolló en los años 60 la literatura latinoamericana. Y eso ha sido una maravilla. Leer a García Márquez, a Vargas Llosa, leer autores dominicanos, autores mexicanos, brasileros, toda esa cultura latinoamericana que estaba ahí apareció en grandes escritores que se hicieron famosos, muchos de ellos, y nos han servido a todos para entender la riqueza de Latinoamérica, formas de hablar, conceptos, palabras que a lo mejor en un país significan una cosa, en otro significan otra. Son las mismas palabras, pero con diferentes usos. Y son palabras originales del español, del castellano, pero mezcladas con las costumbres locales. Entonces aparece un lenguaje totalmente diferente. El lenguaje de la literatura latinoamericana ahora sí, definitivamente ya no es el lenguaje español, porque antes los escritores escribían como si fueran españoles, porque su forma de pensar era copiar a España, ¿no es cierto? Pero resulta que los grandes escritores latinoamericanos sacaron a relucir los idiomas latinoamericanos. Entonces por ahí algo puede estar mezclado con quechua, o algo puede estar mezclado con algún idioma de Cuba o de Centroamérica. Y uno aprende entonces, aprende otras palabras, otros conceptos, otra forma de pensar. Hay cosas muy lindas. Incluso, eh, vean, acá en Bolivia hay un gran escritor que se llama Néstor Taboada Terán. Acuérdense, Néstor Taboada Terán, que hizo una novelita maravillosa que se llama Manchay Puitu, que es la leyenda del Manchay Puitu, pero hecha en novela. Y es una novela que mezcla palabras castellanas con palabras quechuas. Y al final de la novela, como que te supone saber un poco de quechua solamente por haber leído la novela. Y se entiende perfectamente, porque repite la palabra. Entonces, por ejemplo, lean el Machay Puitu de Néstor Taboada Terán y van a ver cómo se incorpora el quechua junto con el castellano en una novela muy bien hecha.
ganó un premio literario en Buenos Aires. Bien, entonces acá terminamos con la clase sobre prejuicios y estereotipos, y ustedes tienen que hacer el ejercicio mental de ir uniendo todo lo que vamos aprendiendo en cada clase. Como les dije, el libro de psicología social está dividido en capítulos, pero la realidad no está dividida en capítulos, chicos. La realidad es todo eso simultáneamente al mismo tiempo. Pero los libros nos permiten, ¿no?, estudiar esto parte por parte. Listo, gracias chicos. Chau, chau, nos vemos.